José Antolín Nieto, que nos va a hablar sobre el aprendizaje artesano en Castilla y los virreinatos americanos en la Edad Moderna, todo un proyecto de investigación sobre ese tema. José, tienes la palabra. Vale, pues muchas gracias, Llorens. La primera parte de mi comunicación tiene que ver un poco sobre la cuestión historiográfica, que ya ha salido un poco en las intervenciones anteriores. Creo que estamos, o al menos hemos estado durante bastante tiempo, un tanto divididos entre aquellos que apostaban por unos estudios realizados fundamentalmente a través de la alfabetización y otros que estaban más apostando por lo que era el estudio sobre el conocimiento técnico. Bueno, lo he colocado ahí de una manera un poco sintética y en aras un poco también a la brevedad, pues creo que lo interesante sería, en cierto modo, acudir al ámbito que yo más conozco, que es el de la historia moderna, donde las investigaciones fundamentalmente han estado intentando integrar, como hemos visto también en el caso de Marten, el aprendizaje en el debate sobre las ventajas que Europa consiguió con relación a otros continentes en el área de la formación de las destrezas o del capital humano. Hay, digamos que, cuatro grandes aportaciones: la de Epstein, que nos ha también antes remarcado Marten, que plantea que el papel gremial es muy importante en la formación del capital humano, y también el propio papel también del aprendizaje en la innovación y transmisión del conocimiento. El propio Marten y Wallis han hecho este libro en el que comparan diferentes áreas de Europa desde la perspectiva del aprendizaje. Mokir, que también está dentro de este libro que hemos planteado antes, habla de una cosa interesante, como el aprendizaje pudo reducir el skill premium a nivel europeo, y esto pudo aumentar también la competitividad. Y bueno, Sheila Wilby, que plantea que los gremios no han hecho absolutamente nada en favorecer lo que es el avance de la transferencia del conocimiento, y por tanto han sido meros obstáculos dentro de lo que es este ámbito. ¿Qué aportamos nosotros, los historiadores españoles, a estos debates? Yo creo que al menos desde la formación de los artesanos tenemos un buen número de publicaciones de ámbito local, pero el problema que tenemos en general es que no se ponen en relación con problemas generales a nivel del espacio peninsular y también mucho menos del continental. Mi aportación en este caso tiene que ver con un estudio que está en elaboración. Admito todo tipo de sugerencias, de críticas y también de cualquier tipo de debate. Es un análisis fundamentalmente comparativo entre lo que es la periferia castellana. Voy a centrarme en dos ciudades en concreto que he analizado un poco más en detalle, como son Cádiz y Madrid, y 5 ciudades de los virreinatos americanos. En total, 7 ciudades con una muestra de unos 7.708 contratos de aprendizaje, que es la fuente que he utilizado para esta aportación. En un determinado momento digamos, en el enfoque que he utilizado en este momento, es un enfoque fundamentalmente basado en el contexto social en el que surge el aprendizaje, y también, como veréis al final, hay una tentativa de buscar ciertas categorías de análisis y de modelos organizativos de aprendizaje a un nivel local, porque esta es una de las, digamos, aportaciones de mi contribución, que creo que en determinado momento lo que estamos viendo es que hay unos mercados de trabajo en torno al aprendizaje que en buena medida son de tipo local. Bueno, vamos a encontrar muchas dificultades para conocer íntegramente el aprendizaje por una cuestión básica. Convivimos en el periodo de la Edad Moderna con un aprendizaje en el que todavía tienen vigencia los contratos orales, y esto es importante tenerlo en cuenta fundamentalmente para poder saber que no podemos contar en toda problemas para poder acceder a lo que es el conocimiento absoluto de lo que son los contratos de aprendizaje, fundamentalmente porque hay una vigencia de la oralidad, y por tanto los contratos escritos nunca sabemos en concreto cuál es la posibilidad de saber que son la totalidad de los contratos que se han realizado al final. Lo que vamos a ver también es que en las fuentes disponibles no sabemos concretamente qué se aprendía en los talleres, y en las escrituras de aprendizaje y en los libros de incorporación de los gremios, que seguro que luego nos hablará también Paula, no se refleja cómo se transmite el conocimiento en el interior de los talleres por parte de los maestros a los aprendices. Tenemos que interpretar en determinado momento que es un conocimiento tácito, pero no sabemos en definitiva cómo se materializa en la práctica.
Bueno, la información contenida en las aprendizajes, que son las fuentes que yo voy a mostraros aquí, permiten conocer a los autores del aprendizaje, es decir, por un lado a los maestros y por otro lado también a los aprendices, en aspectos que creo muy relevantes para la transferencia del conocimiento artesano. No solo facilitan datos sobre la edad del aprendiz o de duración de los contratos, de los que no voy a hablar hoy aquí en esta comunicación, sino que lo que más me interesa es que permiten conocer de dónde procedían los aprendices geográfica y socialmente, y también cuál era su adscripción étnica, en el caso concreto de los virreinatos, por qué entraban en los talleres y qué recibían en ellos, en concreto fundamentalmente las retribuciones, ya sean en especie o ya sean en moneda. Y también nos permiten en algún momento avanzar en lo que son las características generales de los maestros, la procedencia geográfica, las estrategias de reproducción del propio taller y sus problemas o estímulos. Es decir, yo lo que voy a primar aquí fundamentalmente es el contexto social, porque creo que es tan importante como el contexto económico del aprendizaje. Y además en la presentación voy a mostrar, como os decía antes, ciertas categorías analíticas que creo que pueden ser importantes, aunque están estas evidentemente en una fase en cierto modo bastante primaria. Bueno, el objetivo último es ver cómo funcionan las instituciones dentro de lo que es el aprendizaje, y es ver cómo se trasladó el modelo de aprendizaje artesano español a los virreinatos americanos, y ver si el continente americano tuvo un comportamiento que diverge de lo ocurrido, como plantean algunos autores, en Europa, y si es posible explicar algún tipo de causas. Bueno, el contexto en el que se produce el aprendizaje artesano en la Edad Media, vemos que es un contexto de organización bajo una amplia diversidad de sistemas. Al principio pensábamos que solamente a lo mejor podría haber un sistema de tipo gremial, pero las investigaciones últimas están avanzando en un también tipo de organización de tipo familiar, de un tipo también libre. Vamos a ver que no todos los oficios que vamos a analizar aquí van a estar relacionados con los gremios, aunque sean porcentajes a lo mejor bastante pequeños, pero es también significativo. Las fábricas y las instituciones caritativas. Y excepto en Inglaterra, donde hubo desde muy pronto una regulación nacional, en el continente europeo y también en España se va a regular de forma local el aprendizaje. Y es destacable también que en Europa hubo una tradición muy importante de escrituración notarial de los contratos, algo que vamos a ver también en Castilla, y creo que en la medida de las posibilidades también en los virreinatos. Bueno, si atendemos al aprendizaje de tipo gremial, hay autores que sostienen que este permitió a Europa ganar ventaja, como os decía antes, sobre otros continentes en el terreno del capital, de la formación del capital humano. Moquir en concreto nos dice que el temprano suministro de trabajo especializado disminuye el skill premium en Europa, haciendo a sus industrias más competitivas. Y esto es porque los jóvenes europeos estaban forzados a realizar el aprendizaje o el conocimiento de unas determinadas destrezas fuera del hogar paterno, lo que fomentó en última instancia la movilidad a otros lugares para adquirir su destreza. Y en este sentido, según este autor, el aprendizaje inglés vamos a ver que se distingue del resto porque va a crear una fuerza de trabajo excepcionalmente bien entrenada debido a una regulación nacional, algo distinto a lo que ha ocurrido también en Europa, que creó una amplia estructura para las destrezas en educación a lo largo de todo el país, y también porque estipuló y estimuló largos y uniformes términos de aprendizaje. Bueno, este debate de la divergencia no puede olvidar, yo creo, y esto es una crítica en cierto modo a algunos planteamientos, que Europa no era un continente uniforme, por lo que habría que estudiar sus desiguales condiciones y las diferencias entre áreas geográficas. Y es aquí donde cobra, yo creo, todo sentido estudiar qué pasaba en la península ibérica, no solo por conocer las implicaciones de una posible diferencia entre Castilla, España con relación a Europa, sino por calibrar la importancia de la traslación del modelo castellano a los virreinatos americanos. Bueno, todo lo que os voy a contar está basado en cierto modo en este cuadro en el que pongo lo que es la base de mi investigación, una investigación que, como os decía, que no está cerrada y que muestra una serie de catas que he venido realizando en 7 ciudades, 2 peninsulares, Madrid y Cádiz, y 5 latinoamericanas, México, Puebla, Lima, Buenos Aires y Montevideo.
Bueno, creo que es una muestra relativamente representativa, pero con desigualdades y con dificultades, como os muestro en este gráfico. Es una muestra representativa, pero en el estado actual de la investigación, como os digo, tiene sus desniveles. Es muy representativa para Madrid durante toda la Edad Moderna, para México durante la segunda mitad del XVI y todo el siglo XVII, también para Puebla, para Buenos Aires y para Montevideo, sobre todo en el siglo XVIII. Pese a que el número de las cartas o de las escrituras de aprendizaje de estas últimas ciudades pues es relativamente pequeño, pero es que sabemos que son los que son, que son las que son, aproximadamente en torno a 150 en Buenos Aires y unas 80 y tantas para el caso de Montevideo. Bueno, tendría que trabajar más para las de Cádiz y para las de Lima y también para las de México en el siglo XVIII, y tal vez a lo mejor se podría avanzar alguna idea también de incluir Sevilla, donde las cartas de examen, las cartas de acceso a la maestría, remiten a un modelo de ciudad cerrada sin apenas maestros procedentes del exterior de sus muros, y sobre todo un contraste de este tipo de ciudad con la imagen mucho más abierta ofrecida por Madrid o por Cádiz. Bueno, lo que me interesa de esta gráfica en concreto es ver que el aprendizaje, a pesar de los desniveles, es bastante, digamos, cercano a lo que podríamos denominar un asentamiento importante durante el siglo XVII, y sin embargo luego durante el siglo XVIII vemos, y sobre todo en la última parte, que decae. Y este es un aprendizaje meramente, digamos, de lo que podríamos considerar como un aprendizaje de tipo gremial. Es decir, lo que vemos es que al final, aproximadamente hacia 1780, 1770, lo que vemos es que ya está declinando bastante el tipo de contratos que se establecen bajo el paraguas de lo que podemos denominar un sistema de modelo gremial. Es decir, luego ya las políticas de los ilustrados fueron, digamos, por la eliminación, cuando ya el sistema estaba bastante, yo creo, que tocado. Advierto que si había pocos contratos femeninos de aprendizaje en la ciudad que yo más conozco, que es Madrid, en los virreinatos es ausente, una ausencia absoluta de aprendizaje de tipo femenino. Y en la comunicación quiero romper con ciertas ideas también sobre lo que es el taller compuesto por maestros, oficiales y aprendices. De hecho, lo que vamos a ver es un gran número de maestros sin aprendices, mientras que unos pocos acaparan a un gran número. Es decir, vamos a ver a maestros especializados en contratar aprendices, y esto me parece interesante también remarcarlo. Bueno, he dividido la parte de la exposición, la he dividido la parte, digamos, más empírica, la he dividido en una serie de epígrafes: la situación familiar del aprendiz, la tipología de los oficios, también la parte relacionada con lo que pueden ser los estímulos a la contratación de aprendices. Con relación a la situación familiar del aprendiz, las variables que aquí voy a utilizar o que voy a analizar tienen que ver con el origen geográfico, la integración étnica en los oficios y la orfandad. Son factores que están íntimamente relacionados, y nos interesa sobre todo la procedencia geográfica de los aprendices, pues podría darnos pistas de su posible movilidad y de la transferencia de información entre los lugares de origen y los de acogida. Y lo que vemos es que en ciudades como Cádiz o como Lima tienen pocos aprendices nacidos allí, mientras que Madrid o México presentan porcentajes muy altos, pero que no llegan a mostrar un dominio absoluto de los naturales sobre los foráneos. Bueno, os muestro aquí simplemente un mapa de lo que es la procedencia americana de los aprendices de México. Cuando hablo de procedencia americana es del propio virreinato de la Nueva España. Hay también aportación, evidentemente, en un determinado momento, al principio, sobre todo de la colonización, también de aprendices que vienen de España. Y lo que me gustaría es plantear en este momento concreto que, si vamos a ver cuál es la situación familiar del aprendiz, también lo que tenemos que ver es que el papel de las instituciones va a ser aquí importante. ¿Por qué? Porque en los primeros momentos de la conquista los colonos carecen de aprendices y desembarcan en América con todo su taller, incluidos los aprendices. Pero los indios aprenden rápido, sobre todo en la Nueva España, lo que obliga a readaptar el modelo gremial castellano, y entonces se van a introducir muchas cláusulas de exclusión de grupos étnicos en la maestría, pero con la posibilidad de incluirlos en el aprendizaje. Es decir, la base va a ser una base bastante abierta de reproducción. Y llama la atención que en ciudades como Puebla o como Buenos Aires
no haya tanta presencia de etnias. La primera ciudad fue un reducto creado exclusivamente para españoles y en la segunda va a primar la población criolla. Es decir, que lo que vamos a ver es que en estas ciudades en concreto vamos a ver poca posibilidad de contratación o escrituración de lo que es la aportación del aprendizaje. Con todo, aflora ya desde los inicios de lo que podemos denominar un modelo de aprendizaje paternalista, apoyado en los altos porcentajes de huérfanos, lo que a la postre va a dar pie a la intervención de las instituciones públicas en el ámbito formativo. En esta parte de la tipología de los oficios y los maestros, ya sé que está muy abigarrado, pero luego si queréis podemos entrar un poco más en el asunto. Vamos a ver que los oficios que aparecen en las escrituras son oficios básicos, no son oficios excesivamente, digamos, complejos. No hay apenas oficios que requieran una alta cualificación, es lo que quiero decir. Es cierto con todo que hay ciudades donde hubo especialización en productos concretos, pues, por ejemplo en Puebla de Los Ángeles con la loza y con los paños de lana, o hubo mucha influencia en otras de ciertos establecimientos importantes, como por ejemplo en el Arsenal de la Carraca en Cádiz, que va a dar una gran cantidad de aprendizajes desde el punto de vista de los carpinteros o de los calafates. Y lo que se ve también es el influjo de los oficios agremiados, aunque al menos en Madrid y en Cádiz los gremios solo fijaran las normas básicas de la regulación del aprendizaje y no se inmiscuyeran en la firma de los contratos, lo que vemos en los virreinatos es que influyeron más que en la península. Es importante con todo remarcar el papel de las dos ciudades que no tenían gremios. No hubo gremios ni en Buenos Aires ni tampoco en Montevideo. Y en Buenos Aires en concreto se apostó desde incluso antes de la independencia por prácticas netamente capitalistas, incluso con remuneraciones salariales monetarias, y otra en Montevideo que continuó con un modelo totalmente paternalista. Os voy a mostrar también en esta exposición lo que son las procedencias en última instancia de los maestros, porque evidentemente muchas veces cuando hacemos estudios sobre aprendizaje nos centramos exclusivamente en el aprendiz, pero no en los maestros. Bueno, lo que me gustaría es plantear que las cartas de examen o los vaciados de cartas de examen nos pueden facilitar una información adicional que en muchas ocasiones no aparece en las escrituras de aprendizaje. Me explico algo mejor. En las escrituras de aprendizaje suele aparecer muchas veces el lugar de nacimiento del aprendiz, pero del maestro no se dice de dónde procede. Y por tanto tenemos que hacer una labor de complementariedad entre la información que nos ofrecen las escrituras de aprendizaje con las cartas de examen. Y en ese sentido, fijaros que cómo es el modelo madrileño, ¿no?, de cartas de examen, un centro en el que está prácticamente una parte importante del reclutamiento de la mano de obra, o mejor dicho, de los nuevos maestros, pero sin embargo una diversidad bastante grande luego a lo largo de todo el territorio español e incluso con aportaciones también foráneas. Advierto que la información que tengo es de ciudades muy abiertas. A lo mejor si hablamos luego, cuando intervenga Paula, de Valencia, a lo mejor vamos a ver otro modelo diferente, pero en las dos ciudades que yo he escogido para ver cómo se exporta el modelo hacia Latinoamérica son dos ciudades, la de la corte española y la de una ciudad de donde se supone que salieron una gran parte de maestros y de aprendices, unas ciudades muy abiertas en ese sentido. Bueno, y esto es, en cierto modo, algo que se va a trasladar a Latinoamérica, pero lo que vamos a ver es que la transferencia de conocimientos va a ser, en cierto modo, basada fundamentalmente a través de estos maestros, pero que en algunas ocasiones, evidentemente, vemos que no responden, en cierto modo, a lo que son las altas tasas de los maestros locales. Bueno, la parte que me gustaría también, y con esto voy ya cerrando la intervención, la parte que me interesa también es ver cómo, en cierto modo, se elige a un determinado maestro. En este gráfico que os muestro, se rompe un poco la idea esta de que hay veces hay maestros que tienen pocos aprendices o que tienen, cuando vemos la secuencia de las escrituras de aprendizaje, que tienen a lo mejor una concentración de aprendices en determinados momentos. Y eso no es cierto, o al menos yo no lo veo claramente desde esa perspectiva. Lo que vemos en esta gráfica es ni más ni menos que los maestros suelen ir rotando a los aprendices y van a tener siempre más o menos un número estable pero distinto de aprendices. Y en ese sentido, lo que me gustaría en concreto es dar la imagen concreta de la rotación de los aprendices en los talleres.
Insisto mucho en esto porque el aprendizaje no creo que ahorrara costes a los maestros. Pese a que en Latinoamérica vamos a ver que predominan las retribuciones en especie, estas suponen un gasto para el maestro, máxime cuando sabemos que, a diferencia de lo ocurrido en Cádiz o Madrid, los maestros no recibieron ningún tipo de estímulo o compensación por parte de los padres o de las instituciones de protección de los menores. Es decir, estos no compartieron los gastos de manutención, de vestuario o de calzado. Y esta falta, en cierto modo, de skill premium hacia el maestro puede implicar que muchos no se preocuparan de contratar aprendices. Algo diferente a lo que puede ocurrir en Madrid o que puede ocurrir en otras ciudades peninsulares. Donde lo que vamos a ver concretamente es que hubo maestros que sí accedieron a un número importante de contratos con los aprendices, pero, como ya os digo, de forma escalonada. Apunté más arriba la existencia de maestros especializados y la desigualdad entre pocos maestros que contratan muchos aprendices y muchos que contratan pocos. Y entre estos últimos, en Latinoamérica, destacan los que se hacen con aprendices solo cuando se lo solicitan sus padres o, sobre todo, cuando se lo solicitan las autoridades en las figuras de los protectores de menores. Y en ese sentido es un modelo diferente a el modelo castellano. Entre los primeros, es decir, los pocos que contratan a muchos aprendices, vemos diferencias significativas entre ciudades. Me gustaría simplemente ver este cuadro en el que lo que podemos ver es el número en concreto en Madrid. Me gustaría hacer una extrapolación luego después en otra investigación a otras ciudades latinoamericanas, pero lo que veis en rojo son los maestros que contratan a por lo menos más de 5 aprendices, y luego la totalidad de los aprendices contratados por el resto de los maestros. Y lo que vemos en el gremio, al menos de pasamaneros de Madrid, es que hay un importante peso de estos que contratan al menos 5 aprendices. Bueno, lo que vamos a ver, por tanto, es que hay diferencias significativas. Incluso, fijaros, aunque este gráfico que os muestro a continuación es prácticamente igual entre la concentración de contratos entre Madrid y entre México, la diferencia abismal es entre los que más contratan en la Ciudad de México, porque en realidad son personas que están detrás de la institución de los obrajes, y es decir, lo que estamos viendo, por tanto, es que es un sistema de tipo punitivo que va a integrar a aquellos aprendices que en determinado momento pueden ser o pobres o delincuentes o posibles delincuentes. Bueno, esto me parece que es interesante tenerlo en cuenta, sobre todo para plantear las diferencias que puede haber entre diferentes sistemas de aprendizaje. Y con esto acabo. Sé que esta filmina tiene demasiada información, pero aquí he intentado sintetizar los rasgos fundamentales de cada ciudad con relación a los factores que he analizado con anterioridad. Es decir, lo que vamos a ver es que el modelo castellano que se exporta a América es eminentemente paternalista, que se trata de proteger al menor, por lo que el sistema aparece protagonizado por una importante presencia de representantes públicos, curadores, protectores de menores en la asignación, contratación de aprendices, y también, dados los condicionantes sociales, entre los actores se encuentran muchas madres viudas que se ven abocadas a dejar a sus hijos en los talleres. Si introdujéramos el factor también de lo que es en las instituciones y sobre todo de los gremios, lo que veríamos directamente es que estos cortocircuitaron al menos la promoción de los grupos étnicos a lo que era la maestría, pero no al aprendizaje. Y por tanto lo que vamos a ver es que incluso hay contratos relacionados con esclavos. Bueno, dentro de este modelo, el papel, por tanto, de los gremios fue importante. Se pusieron muchas trabas a esa adscripción a adopción de la maestría a las etnias, pero no tanto al aprendizaje. Y en México, como digo, se adoptó en ciertos oficios, sobre todo en los obrajes, un sistema punitivo donde el menor no entra por su propia voluntad, sino para redimir penas o para evitar que caigan en la delincuencia. Y solo en Buenos Aires, y tras la independencia de 1820, se adopta un modelo distinto, que es un modelo de tipo productivista o de tipo capitalista. Es importante también tener en cuenta que el modelo paternalista que se exporta a Latinoamérica descansa fundamentalmente en los hombros de los maestros, que asumen todos los costes del aprendizaje, a diferencia de lo que ocurre en Cádiz o mucho más en Madrid. Los maestros, por tanto, no van a tener estímulos a la contratación, les van a venir impuestos en muchos casos los aprendices. Bueno, en suma,
los virreinatos, el aprendizaje se vio más como una solución a la pobreza o a la posible delincuencia que como un sistema de capacitación de destrezas. Y dejo abierto el debate a la asimilación o integración del modelo castellano en América, aunque yo creo que esto apunta a que hubo una readaptación al modelo americano y que hubo un papel muy importante de las instituciones a través de los alcaldes ordinarios o de los protectores de menores. Y esto es una diferencia sustancial con relación a lo que ocurre en Castilla. Muchas gracias.